Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. En este tutorial vamos a realizar estas hermosas zapatitos tipo mocasín, tipo zapatillita, tipo alpargata, como más les guste, con este diseño hermoso encapellada, muy fácil de realizar, muy cancheros, cómodos, ¿sí? Vamos a hacerlo paso a paso. Espero que les guste muchísimo esta propuesta, tanto como a mí, compartirla con ustedes. Recuerden dejarme su like, su lindo comentario, suscribirse al canal, tocar la campanita para que nunca se pierdan ningún tutorial. Muchísimas gracias, comencemos. Muy bien, para este proyecto vamos a necesitar par de suelas, par de plantillas, ¿sí? Sacabocado, centímetro. Voy a usar una aguja crochet doble cero, 2 milímetros de espesor. Y voy a utilizar un hilito de algodón, que acá lo consigo como macramé para tejido en crochet. Y como la hebrita es de 1 milímetro, yo voy a usar 2 hebras para que tenga un grosor un poquito más grande, ¿sí? De 2 milímetros de espesor me va a quedar el hilo con el que voy a trabajar. Perfecto. Yo ya tengo adelantado el paso de las perforaciones, que las realicé a 1 centímetro de espacio por todo el contorno de la suela, ¿sí? Una vez que tenemos las perforaciones realizadas, vamos a hacer el primer pespunte para agarrarnos, ¿sí? De ahí, en mi caso lo hice con un color gris muy similar al de la suela para disimular ese primer pespunte, ¿sí? Ustedes lo van a hacer con el color que tengan, ¿sí? Lo desean hacer del mismo color que su zapatito, perfecto. Y si no, aprovechan así como yo, que tenía un hilito claro y lo hice con ese. Ahora para la muestra se los voy a enseñar con el mismo rojo para que se aprecie bien el primer pespunte, ¿sí? Y no se pierda ahí la explicación. Para hacer el pespunte nos venimos a la parte del talón, ¿sí? Vamos a meter ahí nuestro gancho, buscamos el hilo y lo traemos para dentro de nuestra suela. Perfecto, dejamos ahí una tirita larga para después esconder, ¿sí? Nos venimos a la siguiente perforación, metemos el gancho, buscamos el hilo, lo traemos y así como estoy, paso a la siguiente perforación. Busco el hilo, lo traigo y ahí sí lo paso por esa cadenita que se forma. Me meto en la siguiente perforación, busco el hilo, lo traigo y lo paso por esa cadenita que se forma. Vengo a la siguiente, busco el hilo, lo traigo, lo paso por esa cadenita. Me meto en la siguiente, busco, traigo y lo paso por esa cadenita. Me meto en la siguiente perforación, busco el hilo, lo traigo y lo paso por esa cadenita. Meto, busco, traigo y paso por la cadenita. Meto, busco, traigo y paso por esa cadenita que se forma. Ahí podemos observar que del lado de afuera de nuestra suela nos queda una sola liñita, ¿sí? Y del lado de adentro nos quedan 2 lazaditas que de acá nos vamos a tomar en la próxima instancia, ¿sí? Vamos a seguir haciendo esta secuencia hasta llegar a la última perforación, donde les voy a explicar cómo vamos a cerrar esos puntos, ¿sí? Continuamos. Perfecto, acá llegamos a tener una sola perforación libre, ¿sí? Nos vamos a meter a esa perforación que nos queda, como veníamos haciendo, buscamos el hilo, lo pasamos para adentro y lo pasamos por esa cadenita que se forma. Me meto en la siguiente perforación, que es por donde inicié, ahí, busco el hilo, lo traigo y lo paso por esa cadenita. Me meto en la siguiente,
busco el hilo, lo traigo y lo paso por esa cadenita, ¿sí? Ahí donde ya tenemos las dos lazaditas, me voy a meter igual, ¿sí? Me meto, busco el hilo, lo traigo y paso por esa cadenita. Estiro ahí el hilo para cortarlo. Cortamos, sacamos el excedente y este que nos quedó lo ajustamos bien, ¿sí? Nos quedaría perder este hilito del inicio, ¿sí? Con la próxima vuelta, y este del final. Para que quede más ajustadito, me meto por la siguiente perforación, lo busco el hilo y lo saco para afuera. Perfecto. Ahora en la siguiente perforación me meto y lo traigo de nuevo para adentro. Muy bien. De esta manera nos queda el pespunte realizado, muy bonito. Del lado de afuera una sola liñita y, como les comentaba, del lado de adentro dos lazaditas. De estas lazaditas nos vamos a tomar ahora en esta instancia. Ahora agarramos el color que elijamos nuestro zapato. Siempre nos venimos del lado de adentro de nuestra suela para disimular los cierres de los puntos, ¿sí? Y que no se noten tanto a la vista. Muy bien, nos venimos, así nos metemos a las lazaditas, buscamos el hilo, acá uso 2 hebritas para que me quede más gruesito, ¿sí? El hilo me queda de aproximadamente 2 milímetros. Uso una aguja también de 2 milímetros para que me quede bien cerradito el punto. Nos metemos a las lazaditas, buscamos el hilo, lo traemos, hacemos una cadenita para ajustar, ¿sí? Que no cuenta como punto, es un agarre, ¿sí? Ahí mismo, en esas lazaditas, vamos a hacer 2 puntos bajos, ¿sí? Busco el hilo, hago un punto bajo, en el mismo lugar voy a hacer mi segundo punto bajo. Siguientes lazaditas, me meto tomando las dos, ¿sí? Busco el hilo, lo traigo, hago un punto bajo, en el mismo lugar mi segundo punto bajo. Siguientes lazaditas, me meto, busco el hilo, lo traigo, hago un punto bajo y en el mismo lugar un segundo punto bajo. Veo como las cadenitas ahí me van quedando parejas, ¿sí? Yo digo 2 puntos bajos en mi caso con mi número de aguja y mi grosor de hilo. Ustedes, si están trabajando con un hilo más finito, van a tener que hacer seguramente algún puntito más. Eso lo van a ir notando en su suela, que no les quede abierto los puntos, que no les queden muy separados, ¿sí? Las cadenitas. Me meto en las siguientes lazadas, tomando las 2 lazaditas, busco el hilo, lo traigo, lazada y cierro, meto, busco, traigo, lazada y cierro. Mientras tanto estoy escondiendo el hilo del inicio y ahora voy a esconder el hilito este del final, siempre que me quede todo bien prolijito. Meto, busco, traigo, lazada y cierro, me meto, busco, traigo, lazada y cierro. Por lo general, a 2 deditos de espacio en mi talón, como está abierto acá, curvo, me pide hacer una cadenita más, ¿sí? Entonces me voy fijando, si veo que va quedando muy abierto el punto, tengo que hacer
otro punto bajo en esa instancia. 1, 2, y ahí me pide otro. Tres puntos bajos. Siguientes lazaditas. 1, 2 puntos bajos. Con 2 puntos bajos veo que queda bien. Siguiente, lazaditas. 1, 2. Y voy a hacer un número 3. Siguiente 2. Siguientes lazaditas me meto, busco, traigo y hago un punto bajo. Siguiente, mi segundo punto bajo. Perfecto. Ahí observamos, ¿sí?, en esta instancia donde más atención tenemos que prestar en la parte de la curva, que las cadenitas nos vayan quedando parejitas. Si vemos que se abren mucho, tenemos que hacer un punto más, ¿sí? En esta parte es donde está la base de todo. Haciendo bien esta primera instancia, luego nuestro zapatito nos queda bien prolijito. No tienen que quedar ni muy abiertos los puntos, ni muy cerradito que se nos achique el tejido, ¿sí? Que vaya de acorde a la talla que estamos realizando. Vamos a continuar de esta misma manera por todo el contorno y nos vemos al finalizar la vuelta. Muy bien, llegamos a tomar todas las lazaditas, ¿sí? Les cuento que yo a 2 deditos de espacio acá me tocó intercalar 3 puntos bajos, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 2 puntos bajos, así en cada una de las lazaditas, acá en esta partecita a 2 dedos del talón, ¿sí? Y en esta partecita de acá a 2 deditos de mi capellada, de mi puntera, ahí tuve que hacer 3 puntos en cada una de las lazaditas, 3 puntos bajos en cada una de las lazaditas. Así me dio parejitos las cadenitas, ¿sí? Muy bien, acá llegamos a tomar la última lazada y también tuve que hacer 3 puntitos bajos ahí en ese último punto. Me voy a pegar al primer punto con un deslizado, ¿sí? Ahí, muy bien. Levanto una cadenita y la próxima vuelta la voy a hacer del lado del revés, de adentro de mi tejido, de adentro de mi zapato. En esta vuelta también voy a hacer puntos bajos por todo el contorno, un punto sobre cada uno de los puntos. Lo único que voy a tener en cuenta es que no me voy a tomar del punto completo, así punto completo no, sino que voy a tomar medio punto. Solamente unas lazaditas, las lazaditas que están del lado de adentro, ¿sí? Ahí. Ahí lo tomaría completo. Y así me meto para tomar solamente la lazadita del lado de adentro. En mi caso son 2 porque tengo el hilo con 2 hebras, ¿sí? Tomado. En su caso tendrían que ser una sola lazadita. ¿Sí? En mi caso son 2 lazaditas porque mi punto completo tiene 4 lazadas, ¿sí? Tomo solamente las del lado de adentro. Ahí voy tomando cada una de ellas. Perfecto, así por todo el contorno. Vamos a continuar un punto bajo en
cada uno de los puntos hasta terminar la vuelta, tomando solamente la lazadita de adentro. ¿Aprecia bien? Ahí. La lazada que está del lado mío, digamos. Ahí. Perfecto. Continuamos. Perfecto, llegamos a tomar el último punto. Nos vamos a pegar también con un punto deslizado al primero que hicimos al iniciar esta vuelta, ¿sí? Nos metemos, buscamos el hilo, lo traemos y lo pasamos por esa cadenita que se forma. Perfecto, vamos a levantar una cadenita y ahora vamos a la siguiente vuelta, la vamos a hacer del derecho, o sea, del lado de afuera de nuestro zapatito, que ahora sí vamos a hacer un punto bajo sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior, ¿sí? Tomando el punto bajo normal completo, ¿sí? En la vuelta anterior que tomamos solamente una lazadita, vemos cómo nos queda bien agarradito ahí, ¿sí? Bien agarradito el punto. Perfecto. Ahora vamos a hacer punto bajo normal, así tomándolo completo, por cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Esta instancia la hacemos para formar la caja de nuestro zapato, ¿sí? Hacemos un punto bajo por todo el contorno y al finalizar la vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a levantar una cadenita y vamos a volver a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos. Ahora sí, del lado de adentro, ¿sí? Va a ser una vuelta del derecho, una vuelta del revés. Una vuelta del derecho y una del revés, las veces que sean necesarias para tener una caja adecuada, ¿sí? ¿Cómo sabemos hasta qué altura llegar? Ponemos nuestra plantilla en la suela, ¿sí? De esta manera. Y con la plantilla ya colocada en la suela, vamos a medirnos nuestro piecito, ¿sí? La altura de caja tiene que llegar al ras de la uñita de nuestro pie. Una vez que la caja llegue al ras de la uñita de nuestro pie, ahora podemos seguir con la siguiente instancia, que es capellada, ¿sí? Perfecto. Continuamos de esta misma manera hasta llegar a esa altura de caja. Muy bien, ya tenemos la altura de nuestra caja lista. Para que se den una guía, en mi caso tengo 2 centímetros, ¿sí? 2 centímetros de altura de caja. Recuerden que con la plantilla puesta se van a probar el zapatito y la altura de caja tiene que estar al ras ahí de la uñita de nuestro pie. Ahí al ras. Perfecto. Una vez lista la altura, vamos a anotar cuántas vueltas hicimos, porque la misma cantidad de vueltas que hicimos en un zapatito tenemos que hacer en el otro. En mi caso fueron 5 vueltas, ¿sí? Cerramos con nudo deslizado y acá vamos a cortar el hilo. Cortamos y pasamos el hilo por esa cadenita que se forma, ajustamos muy bien ahí. Perfecto. Ahora vamos a hacer la parte de capellada, ¿sí? Vamos a centrar 7 puntos. Agarramos un hilito de otro color para hacer una marca y guiarnos, controlar que queden derechitos los puntos. Entonces vamos a más o menos ver cuál es el medio. Contamos 3 puntos para un lado, del medio 1, 2, 3. Para un lado.
Y ahora sí contamos 7 para el otro, donde tengo la marquita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Vamos a controlar ahí si están derechitos. Entonces miramos de un lado, giramos y miramos del otro. Muy bien, ahí podemos ver que están derechos los puntos, entonces vamos a iniciar acá. Agarramos el color con el que estábamos trabajando. Y en esta instancia nos vamos a tomar solamente de la lazadita que está atrás, ¿sí? Dejando la lazadita de adelante disponible para la próxima vuelta, donde tenemos que hacer este relieve. No sé si se llega a apreciar bien ahí. Para tomarnos de ese relieve vamos a dejar esa lazadita que les explico ahora libre, ¿sí? Entonces nos vamos a venir ahí donde tenemos nuestra marca, ¿sí? Sacamos la marquita de ese lado, pero no vamos a tomar así el punto completo no, sino que vamos a tomar las lazaditas del lado de adentro, ¿sí? Esas del lado de adentro, perfecto, ahí. Buscamos el hilo, lo pasamos y hacemos una cadenita para ajustar, para tomarnos de ese punto, ¿sí? En ese mismo lugar vamos a hacer el primer punto bajo de esta primera vuelta. Un punto bajo. Perfecto. Ajustamos bien el hilito ese del inicio. Muy bien. En el siguiente punto también no me tomo completo, sino que voy a tomarme de las lazaditas de atrás, ¿sí? Ahí. Hago 2. Siguiente punto, las lazaditas de atrás. 3. Siguiente punto. Ahí. 4. Siguientes. 5. Voy a sacar la marca porque ya sé que son 7 puntos. Siguiente punto. El número 6. Cadenita número 6. Y el último. Punto bajo número 7. Muy bien. Ahí podemos observar que nos quedan las lazaditas que están de mi lado disponibles, ¿sí? Ahí nos quedan esas lazaditas disponibles para agarrarnos en el momento de hacer ese relieve, ¿sí? Ahí, muy bien. Ahora vamos, en esta instancia ya podemos cortar este hilito del inicio, este que nos sobró ahí, lo vamos a cortar y vamos a girar nuestro tejido. Muy bien, acá en esta próxima vuelta, en la número 2 de capellada, no voy a tomarme del punto que tengo en el gancho, sino en el siguiente, ¿sí? Me meto en el siguiente punto, lo tomo completo, ahí sí, y hago un punto bajo, siguiente 2, siguiente 3, 4, 5 y el último puntito bajo número 6, porque al iniciar esta segunda vuelta hicimos una disminución donde teníamos el gancho no, sino en el siguiente, ¿sí? Ahora me voy a empezar a pegar de base, ¿sí? A caja le vamos a llamar base en esta instancia y nos vamos a pegar con 2 puntos deslizados, eso sí, tomándonos solamente de la lazadita de adentro, ¿sí? Para dejar la lazadita libre de afuera, ¿sí? Nos pegamos ahí con un punto deslizado y en el siguiente punto, en vez de tomarme así comúnmente todo el cuerpo del punto,
voy a agarrarme solamente de la lazadita que está del lado de adentro, ¿sí? Ahí, muy bien. Nos tomamos y hacemos el segundo punto deslizado. Vamos a girar el tejido y en esta vuelta del derecho vamos a tomar el punto que tengo en el gancho, no, sino en el siguiente, ¿sí? Ahí, el siguiente punto completo, hacemos 1, siguiente, 2, siguiente, 3, 4, 5, 6 y el último punto número 7. Muy bien, y ahora cada vez que me tome de los laterales voy a tomar las lazaditas que están del lado de adentro, ¿sí? Acá este punto está tomado, entonces en el siguiente me tomo de las lazaditas de adentro y hago un punto deslizado, siguiente punto en la base, las lazaditas de adentro, mi segundo punto deslizado. Perfecto, vamos a girar. No voy a tener el punto en cuenta, el punto donde tengo el gancho, sino en el siguiente voy a hacer el primer punto bajo de esta vuelta. Voy a hacer un punto bajo por cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Ocho puntos bajos. Ahora también de este lado me tomo de la base, ¿sí? Con solamente la lazadita de adentro. Ahí. Hago mi primer punto deslizado, ajusto bien, y en el siguiente punto de la base, ahí, muy bien, mi segundo punto deslizado. Giramos. No voy a tener en cuenta el punto que tengo en el gancho, sino en el siguiente, ahí, hago mi primer punto bajo de esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 9 puntos bajos y me pego con 2 deslizados de la base tomándome de la lazadita de adentro. 1, 2. Perfecto. Giramos. No tengo en cuenta dónde tengo el gancho, sino en el siguiente punto. Hago el primero de esta vuelta. Y así un punto en cada uno de los puntos. 10 puntos bajos y me pego con 2 deslizados de la base. 1, 2. Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente, el primer punto bajo de esta vuelta. Y así un punto bajo en cada uno de los puntos hasta llegar al otro extremo.
12 puntos bajos, me tomo de 2 deslizados de la capella, ¿sí? Este vemos que está tomado. Siguiente. Un deslizado. 2 deslizados. Continuamos donde tengo el gancho, no, sino en el siguiente punto, ese que está apretadito ahí, me meto y hago el primer punto bajo de esta vuelta, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y así hasta terminar la vuelta. Trece puntos bajos, ¿sí? Vamos a tomarnos del lateral, recordando solamente tomar la lazadita de adentro, ¿sí? Con un punto deslizado y en el siguiente punto la lazadita de adentro, mi segundo punto deslizado, ¿sí? Giramos y donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto, ese primer deslizado que hicimos en la vuelta anterior, vamos a hacer el primer punto bajo de esta vuelta, ¿sí? Metemos ahí, y hacemos un punto bajo, siguiente, 2, 3, 14 puntos bajos, ¿sí? De este lateral también me voy a pegar de la base con 2 puntos, tomando solamente la lazadita del lado de adentro, ¿sí? Ahí. Uy, se me escapó el hilo. Ahí, mi primer punto deslizado. Y en el siguiente punto, tomamos de adentro y hago mi segundo punto deslizado. Perfecto. Ahora, en esta instancia, ya estamos en el momento de hacer las separaciones para que nos forman nuestra trenza, ¿sí? Vamos a venir al primer punto, ¿sí? Como lo veníamos haciendo, no donde tengo el gancho, sino en el siguiente, vamos a hacer un punto bajo. Un punto bajo. Y ahora vamos a empezar a hacer cadenitas al aire y nos vamos a tomar del último punto haciendo punto bajo, ¿sí? Pero en este caso, en esta parte de las cadenitas al aire, voy a cambiar de aguja, ¿sí? Voy a usar una aguja más grande. Acá estoy usando una de 2 milímetros y para esta distancia voy a usar una, yo no tengo de 3 milímetros, que sería ideal, de 2,75 tengo yo, pero pueden usar una de 3 milímetros, ¿sí? Una más grande para que queden más abiertos las cadenitas, más grandes esos puntos, ¿sí? Y sean más fáciles después de enganchar y que quede bien el diseño, ¿sí? Entonces acá vamos a levantar con una aguja más grande 13 cadenitas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenitas al aire, ¿sí? Contamos las que tenemos acá en la base. 1, 2, 3, no donde nos agarramos, sino la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿sí? Nos tomamos de la última, ahí, con la aguja número 2 que estábamos trabajando. Nos tomamos de la última,
ahí del último punto, haciendo un punto bajo, ¿sí? Perfecto. Y cerramos ahí. Iniciamos con un punto bajo, finalizamos con un punto bajo. De este lateral también me voy a tomar, como vengo haciendo siempre, del lado de adentro, de las lazaditas de adentro, con un punto deslizado que me pego, así, y el siguiente punto en la base, mi segundo punto deslizado con el que avanzo mi tejido, ¿sí? Giramos, y acá donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto, ¿sí? Que se lo ve bien apretadito ahí porque es mi deslizado, ahí me voy a meter y voy a hacer un punto bajo. Un punto bajo, siguiente punto, mi segundo punto bajo. Perfecto. Ahora me choco con las cadenitas que hice al aire. Voy a cambiar de aguja para la más grande, hacer un punto bajo en cada una de esas cadenitas, ¿sí? Nos metemos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13 puntos bajos, un punto en cada una de las cadenitas que hicimos al aire. Luego vamos a cambiar la aguja para hacer un punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior, ¿sí? Sobre ese primer punto bajo que hicimos. Ahí lo metemos, buscamos el hilo y hacemos el último punto bajo de esta vuelta, ¿sí? Ahora nos pegamos de la base del lado de adentro, ¿sí? Con un punto deslizado. Y en la siguiente cadenita nos tomamos solamente de las lazaditas de adentro. Ahí. Buscamos el hilo y hacemos nuestro segundo punto deslizado. Perfecto. Giramos. Y así nos va quedando nuestro trabajo. Vamos a venir donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto. Ese apretadito ahí. Me meto. Y hago un punto bajo y en el siguiente mi segundo punto bajo. 2 puntos bajos. Ahora cambio de aguja y voy a hacer 13 cadenitas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cambio de aguja. Y me vengo a la anteúltima, no a la última, sino a la anteúltima cadenita ahí y hago un punto bajo. Siguiente,
mi segundo punto bajo. El lado del derecho siempre va a ser así. Inicié con 2, finalizo con 2 puntos bajos, ¿sí? La siguiente vuelta del derecho vamos a iniciar con 3 puntos bajos y vamos a finalizar con 3 puntos bajos, ¿sí? Nos pegamos de este lateral tomando las lazaditas de adentro. Buscamos y hacemos punto deslizado, 1. Siguientes, cadenita. Del lado de adentro me tomo y hago mi segundo punto deslizado, ¿sí? Giramos. Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto voy a hacer el primer punto bajo de esta vuelta. Hago 1, siguiente, 2, siguiente punto, 3 puntos bajos. Cambio la aguja porque me choco con las cadenitas, ¿sí? Me choco con las cadenitas al aire. Voy a hacer un punto bajo sobre cada una de ellas, ¿sí? Nos metemos a la primera y hacemos 1, siguiente, 2, siguiente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 puntos bajos, un punto en cada uno de los puntos de las cadenitas, ¿sí? Ahora cambiamos de aguja, ¿sí? Para tomarme del punto bajo de la vuelta anterior, no de la cadenita, sino ya me encuentro con el punto bajo. Acá hago un punto bajo sobre el punto bajo y sobre el primero de la vuelta anterior, que sería el último de esta vuelta, hago mi segundo punto bajo, ¿sí? Perfecto. Me tomo de la base, tomando las lazaditas de adentro, busco el hilo y hago un punto deslizado, y en el siguiente me tomo de las lazaditas de adentro, busco el hilo y hago mi segundo punto deslizado. Perfecto. Y así vamos a continuar por todas las siguientes vueltas, ¿sí? Lo que vamos a notar es que siempre vamos a aumentar un punto bajo de este lado, ¿sí? Vamos a hacer 13 cadenitas al aire y vamos a pegarnos. Si empezamos con 3, contamos de atrás para adelante, 1, 2, 3 y nos pegamos de ahí, ¿sí? Y así sucesivamente. Vamos a continuar. Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente, me meto y hago el primer punto bajo de esta vuelta. 1, 2, 3. Cambio de aguja para hacer las 13 cadenitas al aire. Siempre nos van a quedar 13 cadenitas al aire, ¿sí? Que van a ser nuestros espacios que van a formar después ese hermoso dibujo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 13 puntos bajos. Cambio de aguja. Contamos 1, 2, 3. En la número 3 me pego con un punto bajo, ¿sí? Un punto bajo, siguiente, 2. Y en el último punto, mi punto bajo número 3. Perfecto. Siempre, 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 en este proceso nos pegamos a la base con 2 puntos deslizados, tomando las lazaditas de adentro. 1. Siguiente. 2. Giramos. Y donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto, ahí me meto y hago 1, 2,
3. Siguiente, 4 puntos bajos y me choco con las cadenitas. Cambio a la hoja más grande, ¿sí? Que hayamos elegido. Y sobre cada cadenita voy a hacer un punto bajo, ¿sí? 1, 2, 3, 13 puntos bajos, un punto sobre cada cadenita. Ahora me choco con los puntos bajos, ¿sí? Cambio la aguja y voy a meterme en el primero de esos 3. 1, 2 y 3 puntos bajos. Me pego con un punto deslizado tomando la lazadita de adentro. Siguiente, lazadita de adentro, me meto y hago mi segundo punto deslizado, ¿sí? Perfecto, ahí vemos que tenemos 3 tiras de puntos bajos, ¿sí? Ahora vamos a hacer de acá en adelante la misma secuencia. Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto, ese que tengo apretadito ahí, me meto y hago un punto bajo. Siguiente, mi segundo punto bajo. Siguiente, mi tercer punto bajo. Y siguiente, el último punto bajo, número 4, ¿sí? Cambiamos la aguja para hacer las cadenitas al aire. Hacemos las 13 cadenitas al aire. 1, 2, 3, 13 cadenitas al aire, cambio de aguja y como inicié con 4 puntos bajos, finalizo con 4. Contamos 1, 2, 3 y en la número 4 me pego. Ahí, con un punto bajo. Siguiente, mi segundo punto bajo. Siguiente, 3. Siguiente, 4 puntos bajos. 4. Me pego a la lateral con 2 puntos deslizados tomando las lazaditas de adentro. 1. Siguiente, 2. Giramos. Tengo el gancho no, sino en el siguiente punto. Voy a hacer el primero de esta vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Me choco con las cadenitas, voy a cambiar de aguja y voy a hacer un punto bajo sobre cada una de ellas. Trece puntos bajos sobre las cadenitas. Ahora me choco con los puntos bajos de la vuelta anterior, cambio la aguja y voy a hacer un punto bajo sobre esos puntos bajos. 1, siguiente, 2, siguiente, 3, siguiente y último punto bajo, número 4. Perfecto. Me pego a la base con 2 puntos deslizados del lado de adentro y la lazadita de adentro. Ahí. 1. Siguientes lazaditas de adentro. Mi segundo punto deslizado. Giramos y ahora vamos a repetir
el mismo procedimiento, ¿sí? Vamos a iniciar ahora y nos van a quedar 5 puntos bajos, ¿sí? Por ese punto deslizado que hicimos al pegarnos. Ahí, que nos tomamos de ese. Y hacemos un punto bajo. Siguiente, mi segundo punto bajo. Siguiente, 3. Siguiente, 4. Y siguiente, 5. ¿Sí? Vamos a cambiar de aguja. Vamos a hacer las 13 cadenitas al aire. Vamos a venir acá al final y vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en la número 5 nos vamos a pegar, ¿sí? Vamos a tomarnos el lateral de la lazadita de adentro con 2 puntos deslizados. Vamos a girar y vamos a continuar con este mismo procedimiento hasta tener, ya les digo cuántas de estas tiritas, hasta tener 10 de estas tiritas. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hasta llegar a tener 10 de estas tiritas, de estos puntos bajos al aire, vamos a continuar y nos vemos al llegar a esa instancia, ¿sí? Perfecto, continuamos. Acá les quiero explicar algo en esta instancia. Yo acá tengo adelantado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiritas, ¿sí? Y tengo del lateral puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? En esta parte del derecho me tocaría hacer 9 puntos bajos, ¿sí? Por el aumento que siempre hacemos. Pero veo que a mí el piecito me queda ajustado, que no necesito ya hacer ningún aumento. Entonces, en este caso, cuando es así, ya no voy a aumentar, ¿sí? Si terminamos en 8, por ejemplo acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos, ¿sí? En esta vuelta del derecho tendríamos que hacer 9 puntos bajos, porque con el aumento que siempre estamos haciendo, nos queda un punto más. Pero mi piecito ya está bien, si sigo aumentando se me va a quedar muy ancho. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos de hacer aumentos. Voy a seguir con los 8, ¿sí? Hago 13 cadenitas al aire y me pego de este lateral también con 8, ¿sí? Y me vuelvo a pegar al lateral como venimos haciendo, con un punto deslizado que me pego, el otro que subo. Voy a girar y tampoco al volver voy a hacer aumentos, ¿sí? No voy a tener en cuenta el puntito que me pegue, sino que voy a directamente los dos deslizados los paso por alto y me pego directo en el punto bajo, ¿sí? Eso en el caso que se esté agrandando mucho el tejido. Eso lo van probándose y van observando ustedes, ¿sí? Por eso siempre en los laterales continuamos con la aguja que hicimos en lateral, que es en mi caso doble cero, y solamente en las partes de las cadenitas al aire hacemos con la aguja más grande, ¿sí? Perfecto, explicado esta instancia, vamos a continuar. Acá yo ya me pegué a la base, ¿sí? Con 2 puntitos deslizados. Entonces ahora a la hora de girar no voy a tener en cuenta ni dónde estoy ni el primer punto bajo que me pegué, sino directamente voy al punto bajo, ¿sí? Ahí me meto al punto bajo directamente y hago mi primer punto bajo de esta vuelta. 1, siguiente, 2, siguiente, 3, siguiente, 4, 5, 6, 7 y el último punto bajo, número 8, ¿sí? 8 igual que en la vuelta anterior, ¿sí? De esa forma evitamos que se nos siga agrandando el tejido en el caso de que sea necesario. Luego continuamos con la otra aguja como venimos haciendo,
¿sí? Con los 13 puntos al aire, 13 cadenitas. 1, 2, 13 cadenitas al aire. Cambiamos de aguja. Y acá vamos a contar 8 puntos y nos pegamos en el número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos pegamos en el punto bajo número 8, ¿sí? Ahí. Porque siempre vamos a hacer los mismos puntos bajos con los que iniciemos, ¿sí? Iniciamos con 8, finalizamos con 8. Perfecto. Ahora sí, vamos a continuar en puntos bajos. Perfecto. Llegamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tiritas, ¿sí? Nos pegamos al lateral como lo veníamos haciendo y vamos a volver por todo, ¿sí? Los puntos. Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto voy a empezar, ¿sí? Ahí, haciendo un punto bajo, siguiente punto bajo, y así voy a continuar con puntos bajos hasta llegar al otro extremo, ¿sí? Ya no voy a levantar más tiras, más cadenitas al aire, porque en esta instancia ya no hace falta, ¿sí? Acá tomamos el último punto bajo disponible y nos vamos a pegar a la base, ¿sí? A este lateral, solo con un punto deslizado, ¿sí? Tomando como veníamos haciendo la lazadita de adentro, ¿sí? Ahí. Y hacemos un punto deslizado. Perfecto. Ahora vamos a hacer un bordecito en todas esas cadenitas que nos quedaron al aire, ¿sí? Ahí. Nos venimos a la primera y hacemos punto deslizado. Siguiente. Me meto y hago punto deslizado. Siguiente. Esa cadenita que dejamos libre al pegarnos de lateral va a ser la que tenemos disponible ahora para hacer este bordecito con punto deslizado, ¿sí? Ahí la cadenita que tenemos disponible, busco, traigo y paso por esa cadenita que se forma. Me meto en el siguiente, busco, traigo y paso. Me meto, busco, traigo y paso. Me meto, busco, traigo y paso. Y así nos queda ese relieve ahí, ¿sí? Vamos a continuar haciéndolo por todo el contorno hasta llegar a este extremo, ¿sí? Muy bien, llegamos a tomar el último punto, ¿sí? Tenemos todo ese bordecito que queda muy bonito, ahí encapellada. Ahora, en esta instancia, en mi caso, yo voy a cortar el hilo y voy a empezar lo que es lateral y talón del lado del derecho, porque en mi vuelta de altura de caja terminé
la última vuelta del lado del revés, del lado de adentro, ¿sí? Entonces, para que me quede prolijito el tejido, voy a cortar el hilo y voy a empezar del derecho. En el caso que ustedes hayan terminado del lado del derecho, su vuelta de altura de caja, van a continuar donde tienen el gancho, porque estamos del lado de adentro, van a continuar por acá, ¿sí? Del revés, sería con puntos bajos, ¿sí? Todo hasta tener 2 deditos de espacio. Lo mismo que yo voy a hacer de este lado, ustedes lo van a hacer sin cortar el hilo, en el caso que hayan terminado en la vuelta del derecho, ¿sí? Como yo termine en la vuelta del revés, me queda cortar el hilo e iniciar de este lado, ¿sí? Acá cortamos el hilo y pasamos ese excedente por la cadenita esa que nos quedó ahí, ¿sí? Pasamos y ajustamos bien. Este hilito, cuando lleguemos a este lateral, lo vamos a esconder. Bueno, ahora vamos a continuar con lateral y talón, pero para eso vamos a dejar 2 deditos disponibles acá, 2 deditos libres de espacio, donde vamos a aplicar una marquita. Para corroborar que me quede derechito, ¿sí? Ahí aplicamos una marquita a 2 deditos de espacio aproximadamente, ¿sí? Y ahora sí voy a continuar. Muy bien, me vengo acá a capellada. Tomo el último puntito. Ahí. Busco el hilo, lo paso y hago una cadenita. Para agarrarme ahí de capellada, del último puntito de capellada. Ahora sí, me vengo al lateral, a ese punto que tengo, el primer punto disponible, punto bajo libre, lo tomo completo y hago un punto bajo. Siguiente punto bajo, siguiente punto bajo, y así voy a continuar por todo este lateral con puntos bajos, escondiendo los hilitos del inicio y este que tenía acá, y continúo hasta la marquita de este lado, ¿sí? A la que señalamos recién. Llegamos con puntos bajos hasta donde tenemos la marquita de este lado, ¿sí? Vamos a girar. No vamos a tener en cuenta donde tengo el gancho, sino en el siguiente punto, ahí no, sino en el siguiente voy a hacer mi primer punto bajo de esta vuelta de adentro, ¿sí? Y voy a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos hasta llegar a la marquita. Esto lo hacemos para darle un poquito más de altura acá a la parte del talón, ¿sí? Llegamos con puntos bajos hasta la otra marquita, ¿sí? Ahora vamos a girar. No vamos a tener en cuenta el punto donde estoy, ¿sí? Sino que en el siguiente, ahí voy a iniciar con mi primer punto bajo de esta vuelta, ¿sí? De altura. Y ahora sí, voy a continuar ya por todo talón y por el lateral. Bajamos acá y continuamos. Acá les explico cómo bajar. Acá tomamos el último punto bajo disponible de talón, ¿sí? Y nos chocamos con la bajadita, ¿sí? Vamos a hacer un punto bajo ahí, en la
bajadita, no donde estoy, sino en el de abajo, ahí, un punto bajo, y donde tengo la marquita voy a hacer mi segundo punto bajo para bajar, y ahí ya me pego al lateral y voy a hacer un punto bajo sobre cada uno de los puntos hasta chocarme con capellada. Tenemos el último punto bajo disponible de lateral, ¿sí? Lo vamos a tomar y hago el último punto bajo, y ahora sí me voy a pegar a capellada, ¿sí? Ahí vemos el primer puntito bajo disponible en capellada, me meto, busco el hilo y hago un punto deslizado que me pego, y voy a avanzar uno más para subir, segundo punto deslizado, ¿sí? Giramos, no voy a tener en cuenta esos dos deslizados que me pegue, sino que voy directamente al último punto bajo de la vuelta anterior. Ahí voy a hacer el primero de esta vuelta. Acá mientras tanto puedo ir escondiendo este hilito. Muy bien. Continúo con puntos bajos hasta llegar a la marquita de este lateral, ¿sí? Llegamos al último punto bajo de ahí de talón, de altura de talón. Vamos a girar y vamos a dar una altura más, ¿sí? Recordando que no donde tengo el gancho, sino en el siguiente punto, ¿sí? Me trae al siguiente, hago un punto bajo por cada uno de los puntos de talón hasta llegar a la marquita de este lado. Llegamos a la marquita de este lado, vamos a girar. No vamos a tener en cuenta donde tengo el gancho, sino en el siguiente punto. Ahí. Voy a hacer el primero de esta vuelta. Y ahora sí, voy a continuar por todo talón, bajo y continúo por lateral. Voy a tomar el último punto bajo ahí de talón. Muy bien, y me choco con la bajadita, ¿sí? Me meto no donde tengo el gancho, sino ahí no, sino abajo, ¿sí? Ahí. Y hago un punto bajo. En el siguiente mi segundo punto bajo. Y ahora sí, voy directamente a lateral. Haciendo un punto sobre cada uno de ellos. Tomo el último punto bajo de ahí de lateral. Muy bien. Y me pego a capellada, ¿sí? Con un deslizado. Y el siguiente, mi segundo punto deslizado. Giramos. Así puedo sacar la marquita. Y voy a hacer un punto bajo sobre cada uno de los puntos hasta llegar al otro extremo. No tengo en cuenta esos dos deslizados de capellada, sino que voy directamente
al último punto bajo. Llegamos a este lateral, ¿sí? A terminar este lateral, nos vamos a pegar a capellada. Este punto está tomado, al siguiente con un punto deslizado y otro con el que voy a subir, o sea, 2 puntos deslizados en capellada. Giramos, no tengo en cuenta esos 2 que subí recién, sino que voy a hacer primer punto bajo en el último de la vuelta anterior, ¿sí? Ahí, perfecto. Y continuamos un punto sobre cada uno de los puntos hasta llegar al otro extremo. También de este lateral me voy a pegar acá encapellada con 2 puntitos deslizados, ¿sí? Este está tomado, entonces en el siguiente me meto y hago un punto deslizado, el siguiente mi segundo punto deslizado, ¿sí? Muy bien. Vamos a girar y vamos a hacer un punto bajo sobre cada uno de los puntos hasta llegar al otro extremo, donde también nos vamos a pegar con 2 puntos deslizados, acapellada, vamos a volver, hacemos todo el contorno y nos vemos en esta instancia para ya probarnos el zapatito y ver si está a la altura deseada de talón, que son aproximadamente 7 centímetros, ¿sí? Continuamos. Perfecto, llegamos a tener la altura de talón deseada, ¿sí? Que son aproximadamente 7 centímetros, ¿sí? Medimos el alto de talón hasta el pespunte, ¿sí? Ahí donde iniciamos, unos 7 centímetros de alto, ¿sí? Perfecto. Terminamos del lado de adentro mi vuelta, ¿sí? Y me voy a pegar de capellada con un solo puntito deslizado en esta instancia porque ya no tengo que volver más. Entonces, con un puntito deslizado me voy a pegar, ¿sí? Perfecto. Ahí ya tenemos la altura de caja, de talón, de lateral listas, ¿sí? Nos queda hacer la solapita de capellada y nuestra tirita para enlazar acá con estas que están ya realizadas. Ahora vamos a cortar el hilo y lo pasamos por esa cadenita que se forma. Ajustamos bien ahí. Perfecto. Este hilito nos queda luego esconderlo. Vamos a continuar con capellada, con nuestra solapita acá, ¿sí? Cortamos el hilo porque si nos pegamos directamente esto va a tender a inclinarse para abajo, ¿sí? Y no nos va a quedar de los 2 lados igual. Entonces, por eso cortamos ahí el hilo. Ahora, una vez que trajimos este hilito para adentro de nuestro zapatito, ¿sí? Lo podemos ir enganchando en esta próxima instancia. ¿Qué nos queda? Venir del lado de adentro por todos los puntitos de capellada. Entonces agarramos el hilo, nos venimos al primer puntito libre ahí encapellada. Este fue el que nos tomamos recién, con deslizado. En el siguiente me meto, busco el hilo, lo traigo y hago una cadenita. Ajustamos bien ahí. En el mismo lugar voy a hacer mi primer punto bajo, acá de capellada. Hago 1, siguiente punto, 2, siguiente, 3,
Y así voy a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos de capellada, ¿sí? Nos venimos, en este caso, del lado de adentro, porque en la última vuelta de capellada terminamos del lado del derecho, ¿sí? ¿Se acuerdan que terminamos de este lado para continuar con ese borde? Entonces por eso es que estamos haciendo del lado de adentro. Acá nos queda el último punto bajo libre, lo vamos a tomar y hacemos el último punto bajo de capellada, ¿sí? Este no, porque este está tomado del lateral acá. Vamos a levantar una cadenita y vamos a girar. No vamos a hacer un punto bajo en el primero, ¿sí? En ese, sino que vamos directamente al segundo. Hacemos una disminución al inicio. Ahí no, sino en el siguiente punto hago el primer punto bajo de esta vuelta de derecho, ¿sí? Y voy a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos. Acá nos chocamos con el primer punto bajo que hicimos en la vuelta anterior, o sea, con el último punto de esta vuelta, lo voy a tomar, ¿sí? Y hago punto bajo. Perfecto, levanto una cadenita y voy a girar. Y siempre que inicie las vueltas voy a hacer una disminución. O sea que no voy a iniciar donde tengo el gancho, sino en el siguiente punto, ¿sí? Ahí voy a iniciar esta vuelta. Voy a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos hasta llegar al otro extremo. Tomamos el último punto bajo, levantamos una cadenita y giramos para hacer la última vuelta, ¿sí? Del derecho. Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto voy a hacer el primero de esta vuelta y voy a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos. Perfecto, una vez que llegamos al último punto, en esta instancia ya cortamos el hilo, lo pasamos por esa cadenita que se forma y ajustamos muy bien ahí. Luego nos queda estilito esconderlo, ¿sí? Y ahí nos quedó nuestra solapita, ¿sí? Ahora vamos con el último paso, que es hacer la tirita en capellada para entrelazar, ¿sí? Nos venimos al medio, ¿sí? Dejamos 7, 7 en el medio, buscamos el hilo, lo traemos y hacemos una cadenita para ajustarnos, ¿sí? Para agarrarnos. Ajustamos bien y en ese mismo lugar vamos a hacer dos puntos bajos. Uno, siguiente, dos, ¿sí? Dos puntos bajos. Giramos. Voy a ir escondiendo este hilo un poquito más del inicio, ¿sí? Y voy a hacer ahí donde tengo el gancho, me meto y hago un punto bajo. Y en el siguiente, el segundo, ¿sí? Vamos a ir haciendo dos puntos bajos del derecho, dos puntos bajos del revés. Dos puntos bajos del derecho, dos del revés, ¿sí? Por todo el largo hasta llegar acá a la solapita, ¿sí? Entonces, continuamos. Hicimos dos puntos bajos, giramos. Ahí donde tengo el gancho, hago el primer punto bajo. Y en el siguiente, mi segundo punto bajo. Este hilito que escondí un poquito, ya lo puedo cortar para no confundirme ahí. Cortamos, giramos. Y hacemos donde tengo el gancho, un punto bajo. En
en el siguiente punto mi segundo punto bajo. Donde tengo el gancho, punto bajo, en el siguiente punto bajo, ¿sí? Como les decía, dos vueltas del derecho, perdón, 2 puntos del derecho, 2 puntos del revés, ¿sí? Muy bien, ya tenemos nuestra tirita lista, ¿sí? La vamos a hacer aproximadamente hasta donde termina nuestra solapita, pero no lo vamos a cerrar. Ahí, ¿sí? Vamos a dejar una tira larga, cortamos, para luego, si tenemos que desarmar un poquito más, y cerrar y luego coser, ¿sí? Así que vamos a dejar esa tirita larga ahí y la vamos a ir cruzando por las lazaditas que hicimos, las 10 lazaditas que hicimos encapellada, ¿sí? Vamos a agarrar la primera y la segunda. Vamos a ir trabajando de a dos, ¿sí? La de abajo la pasamos para arriba y la de arriba para abajo. Y hacemos este cruce, así, ¿sí? Perfecto. Nuestra tirita la vamos a pasar por el medio de ese cruce, de abajo para arriba. Perfecto. Y sacamos ahí. Agarramos las siguientes lazaditas. Y hacemos el mismo cruce. La de abajo para arriba y la de arriba para abajo. Así. Muy bien. Agarramos nuestra tirita y la vamos a pasar por ese agujerito del medio. Nos venimos de abajo para adentro. O sea, de adentro para afuera, digamos, ¿no? Ahí, nos venimos de adentro para afuera. Muy bien. Vamos a las siguientes lazaditas. Hacemos el cruce, la de abajo para arriba y la de arriba la traemos para abajo, ¿sí? Y por el medio pasamos nuestra tirita, de adentro hacia afuera. Muy bien. Siguientes tiritas, las de abajo las pasamos para arriba y las de arriba para abajo, haciendo este cruce. Nuestras lazaditas, nuestras tiritas, las pasamos de adentro hacia afuera por el medio de esas dos y sacamos. Vamos a las últimas tiritas, la de abajo para arriba y la de arriba para abajo. Pasamos nuestras lazaditas de adentro para afuera, por el medio, ¿sí? Ahí. Muy bien. Perfecto. Ahora esta tirita que nos queda la metemos para abajo para esconder y coser ahí en la solapita, ¿sí? Ahí vemos que nos queda más larga, ¿sí? Entonces nos da la posibilidad de desarmar un poquito hasta el medio más o menos, ¿sí? Y ahí ajustar esta tirita. Una vez que desarmamos un poquito, nos venimos ahí a esa cadenita que se forma y pasamos el hilo por ahí y ajustamos bien. Perfecto, ahí nos quedó ajustadita esas tiras, donde vamos a enhebrar este hilo en la aguja y la vamos a coser ahí a la solapita, ¿sí? Vemos cómo se forma este hermoso diseño, que queda muy bonito ese cruce ahí encapellado, muy precioso. Ahora lo que nos queda es cortar un poco este hilo porque nos quedó muy largo. Cortamos más o menos ahí, pasamos la aguja lanera y vamos a coser ese hilito a nuestra solapita. Una vez que tenemos enhebrada la aguja, ¿sí? Vamos a pasarla por ahí
por adentro del punto bajo número 1 y por la solapita. Y hacemos un puntito. Nos venimos del otro lado, ahí, y tomamos el otro puntito de la solapita. Recuerdan que teníamos 2 puntos bajos. Perfecto. Ahí quedó agarradito nuestra solapita. Una vez que hicimos ese enganche, sacamos del hilo, hacemos un nudito ahí. Muy bien. Y cortamos el hilo. Una recomendación que les doy es que siempre que hagan calzado tejido, tenemos que probarnos esta parte del talón para que no se nos salga el piecito del talón a la hora de caminar, ¿sí? Por eso siempre estos trabajos son muy a medida. De ser necesario, siempre en las últimas 2 vueltas vamos a hacer disminuciones en la parte del talón. De ser necesario, hacemos 1, 2, 3 disminuciones si vemos que queda muy sueltito acá atrás. Y si no, también, si no tenemos la posibilidad de probarle el piecito a nuestra clienta, vamos a hacerle unas lazaditas de hilos por todo el contorno, ¿sí? Y lo vamos a hacer que lo cierren de este lado. Espero que les haya gustado muchísimo esta propuesta, tanto como a mí compartirla con ustedes. Nos vemos en el próximo tutorial. Bendiciones.